En este momento. Y comienzo a transmitir en vivo en 3, 2, 1, va. Muy buenas noches. Ya creo que estoy en vivo. Así es, doctor, estamos en vivo. Lo va a presentar aquí mi compañera. Muy buenas tardes. Por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras, le damos la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes a la 43ª Semana del Humanismo. Agradecemos la presencia de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UASH, además al público que nos sigue por Facebook Live. Antes de iniciar con la presentación de nuestra conferencia, de nuestro conferencista magistral, queremos solicitarle a quienes tengan preguntas para nuestro conferencista, las compartan en el chat para ser leídas al finalizar de la conferencia. Gracias. Tenemos el honor de presentar al doctor Alonso Estrada Cuscano, doctor en documentación por la Universidad Carlos III de Madrid, docente principal y vicedecano de investigación y posgrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Líneas de investigación son libertad intelectual, ética de la información y derecho a la información. Coordinador del Grupo de Investigación, Tecnologías y Derechos y Libertades Informativas. Nos presenta la conferencia magistral Gobierno Digital y Datos, Políticas para la Innovación en Tiempos de Crisis. Adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación. Yo me siento honrado de la invitación que me ha hecho la Universidad Autónoma de Chihuahua y especialmente encontrar a dos personas a las que tengo por lo menos una relación amical, aunque a la distancia, Javier Tarango y a Juan Machín. Les agradezco esta invitación y espero que la ponencia que voy a desarrollar les genere algunas expectativas con relación a lo que está sucediendo en el mundo. Voy a compartir, por favor, la pantalla con... por favor, si me dan acceso Ya está, doctor, ya le puse como coanfitrión. Ya, perfecto. Un segundito, por favor. No puedo compartir todavía, por favor. ¿Algo pasa? ¿Me podrían ayudar a compartir? Sí, claro que sí. No puedo acceder a compartir para comenzar de una vez. No tengo las credenciales. A ver, no sé si gusta intentarlo otra vez. Ustedes tienen mi ponencia, si no, yo les pediría que ustedes Sí, justo lo estoy buscando aquí en el correo. sí, por favor, para... Ya, ahora sí tengo posibilidad de compartir, no se preocupen. Ahora sí ya me autorizaron. Ah, perfecto. Se puede ver el PPT, ¿no? Sí, ahí se ve. Ya, perfecto. Muy buenas noches. Como les decía, agradezco la invitación a la 43ª Semana del Humanismo. He querido traer a, a esta semana algunos puntos que probablemente habíamos olvidado
antes de la pandemia, ¿no? Como ustedes saben, la pandemia ha hecho que nuestras vidas tengan un pre y post pandemia, y entre los asuntos pendientes que tenían los gobiernos, los estados, es resolver asuntos ligados al gobierno electrónico, al e-government, que justo cuando apareció la pandemia generó una serie de dificultades en la ciudadanía para que se siga desenvolviendo dentro de las condiciones que se imponía a partir del COVID-19. La ponencia que les voy a dar se titula Gobierno Digital y Datos, Políticas para la Innovación en Tiempos de Crisis. Y comienzo señalando las cumbres para la sociedad de la información, que fueron importantes en su momento y que luego las sociedades olvidamos porque dejó de tener importancia porque no habían sucedido cosas como en las que estamos inmersos ahora. Hubieron dos cumbres para la sociedad de la información. La primera fue en Ginebra, Suiza, en diciembre del año 2003, y la segunda, que ya delineaba algunas acciones a seguir, se realizó en Túnez 2 años después, en el 2005. Estas cumbres señalan una serie de compromisos que tienen que asumir los gobiernos para alinearse en la sociedad de la información, que propugnaba todo el sistema de Naciones Unidas. O sea, todo el sistema estaba involucrado en resolver asuntos que tenían que ver con este gobierno electrónico, ¿no? Y una de las cuestiones que planteaba para el 2015, ojo, ya han pasado 6 años, era en primer lugar utilizar las TIC y conectar todas las aldeas, o sea, que todo centro poblado del mundo tenga acceso a tecnologías de la información y comunicación. Supongo que en su país como en el mío, esto quedó o sigue siendo un objetivo. Utilizar las TIC para conectar a las universidades, escuelas superiores, escuelas secundarias y primarias. Obviamente que cuando se inició la pandemia, quedó más que demostrado que las universidades en efecto no tenían una conectividad al 100% y no se habían hecho en muchos casos, no lo digo en todos, ningún acercamiento a virtualizar muchos de los servicios que nos brindaban. No solo los servicios administrativos, sino también los servicios académicos. O sea, ambos van de la mano. De manera que cuando se inició la pandemia hemos visto la fragilidad en la que se encontraban nuestras universidades, pero también nuestras escuelas de educación básica regular. También los centros científicos y de investigación han debido tener esta utilización masiva de tecnologías de la información y comunicación, y también se involucra en este gran rubro de gobierno electrónico a las bibliotecas, los archivos, los museos, las oficinas de correo, que al 2015 deberían todas contar con con la aplicación de estas tecnologías, ¿no? Obviamente que también era necesario conectar los centros sanitarios y hospitales. Una de las cuestiones que nos ha mostrado, una de las crisis en las que nos ha envuelto la pandemia es justamente no tener interconectividad entre nuestros centros de salud. Y una de las cosas más patentes que hemos visto en estos tiempos, no solo México y Perú, sino a nivel mundial, es el manejo de datos. La mayoría de gobiernos tenía un subregistro de datos, es decir, datos que no podía identificar si en el que las muertes o enfermedades eran por COVID o no, de manera que la mayoría de registros que existe a nivel mundial tiene un porcentaje que va entre el 60 y el 30% de subregistros, porque nuestra posibilidad de conexión entre centros sanitarios y hospitales no se había efectuado como
como lo debíamos haber hecho ya hace muchos años. Como le digo, este plan que se oficializó el 2005 debería estar en total funcionamiento o haberse alcanzado el 2015. Y nos hemos fijado más en indicadores que señalaban como un desarrollo de nuestras sociedades las capacidades de consumo, ¿no? Las capacidades de consumo de supermercados, las capacidades de compra de autos, las capacidades de turismo interno y externo, pero en estos indicadores casi se habían olvidado de las capacidades para salvar las vidas de nuestros semejantes. De manera que, paradójicamente, ese ha sido uno de los indicadores que la mayoría de países de América Latina no desarrolló. En mi país, inclusive, había ciudades que tenían una densidad de 1 millón de habitantes con 8 camas UCI. Lo que quería decir que la eutanasia, a pesar de que no está aprobada por ley, estaba en los hechos si estaba funcionando o estaba siendo aprobada, porque si había una masa de enfermos que quería acceder al hospital, no lo iba a poder hacer, porque en la mayoría de países de Latinoamérica la falta de camas UCI era notoria y sustancial. Conectar a todos los gobiernos locales. Yo me imagino que la mayoría de gobiernos ha avanzado medianamente en la conectividad de los municipios o los ayuntamientos, como les llaman en algunos otros sitios, pero dice que por lo menos deberían contar con una página web y un correo electrónico propio, ¿no? El famoso correo GOT, que en muchos casos no sé si se habrán desarrollado. Y también reitera que, bueno, todos los programas y métodos de estudio de enseñanza primaria y secundaria deberían ya estar al 2015 adaptados totalmente a lo que quería la sociedad de la información. En el 2005 ya se hablaba de la teleeducación, que quedó solo en el papel porque la mayoría de gobiernos no se interesó ni en desarrollar la virtualidad, tanto en el aspecto sanitario como tanto en el aspecto educativo. De manera que, a pesar de ser vitales, y han demostrado que son vitales, tenían una prioridad, no tenían una prioridad en la mayoría de gobiernos en América Latina, y creo que todos como ciudadanos hemos podido notar esas falencias a nivel gubernamental. Y ahí dice también, asegurar que todos los habitantes del mundo tengan acceso a servicios de televisión y radio, que en el momento que se dieron estas líneas de acción, obviamente que la televisión y la radio eran preponderantes. Ahora podríamos cambiar esta línea de acción por Internet, ¿no? Yo creo que la posibilidad de contar con Internet ha demostrado que es imprescindible en contextos de inmovilización social como en los que nos encontramos el día de hoy. El papel de los gobiernos en estas cumbres, que además son de acceso libre, las pueden ver en la página de ITC, decían que los gobiernos son la pieza fundamental para que estas líneas de acción se cumplieran, ¿no? Y todos los gobiernos deberían tener un plan de infraestructura de información y comunicación para que estas líneas de acción se cumplieran y permitir el acceso a la información y al conocimiento del que todos hablamos, pero que le hemos dejado suspendidas en el aire sin tener resultados notorios a lo largo de estos años, ¿no? Entonces, las políticas críticas en un gobierno no fueron realmente desarrolladas, y la pandemia lo que ha hecho es hacer un diagnóstico rápido de qué no nos ha interesado y qué sí nos ha interesado.
Entonces, ¿qué más nos pedía? Creación de capacidad en los gobiernos, o sea, capacidad para desarrollar políticas que tengan que ver con las tecnologías de la información y comunicación, eh, crear confianza y seguridad, eso quiere decir la gobernanza, para que la aplicación de estas tecnologías sea sostenibles a lo largo del tiempo. Ya hemos notado también, disculpe que sea redundante en el asunto, que probablemente han existido el sistema de seguridad social o hospitalario en nuestro país, más que comunicación, tenía incomunicación porque probablemente en pequeños núcleos se utilizaban diferentes tecnologías que tenían diferentes características y pocas posibilidades de interoperabilidad. Eso lo notamos en los gobiernos locales, hasta en el gobierno central, y por qué no en los hospitales y en las escuelas y universidades. ¿Y por qué insistimos en las TIC? Porque las TIC en realidad nos da ventaja en todos los aspectos de la vida. O sea, la creación, la generación y la participación ciudadana en la toma de decisiones del gobierno se activa a través de un gobierno electrónico. Y obviamente que las características deben ser de identidad cultural, debe haber diversidad lingüística, porque la multiculturalidad es la característica de nuestros países. He visto en los últimos tiempos críticas muy duras al multiculturalismo, pero creo que en una sociedad plural y democrática hay espacios para todas las formas de vida y para todas las formas de comunicación. Y una de las formas de comunicación de muchas poblaciones, obviamente, es la lengua. No hay lenguas que valgan más que otras. Puede haber lenguas que se usan más que otras, pero no son más importantes que otras. Y eso hay que tenerlo claro, porque si aspiramos a ser sociedades democráticas, obviamente tenemos que partir de esta visión multicultural. Y obviamente que toda esta revolución en términos de tecnologías de la información y comunicación tienen que ver con muchas dimensiones éticas. Y no he querido dejar de mencionar la cooperación internacional y regional porque todos los organismos del sistema de Naciones Unidas se comprometieron a cumplir con estas líneas de acción que proponía las cumbres para la sociedad de la información, UNESCO, FAO, y todo el sistema que involucra a Naciones Unidas, pero como hemos visto, esto no se ha podido cumplir a cabalidad. Ahora ya se habla de una agenda al 2030 con objetivos de desarrollo sostenible. Es una mirada un poco diferente, pero este fue el punto de partida para resolver los problemas que no hemos resuelto porque la pandemia nos cogió distraídos y por la espalda. ¿Y cuáles son las iniciativas que se mencionaban? Primero, el gobierno electrónico, los negocios electrónicos que sí funcionan bien, obviamente. Cuando usted quiere comprar un boleto de avión por internet, inmediatamente le capturan la solicitud y le comienzan a llover solicitudes o ofertas de boletos de avión. Pero en otros, el aprendizaje electrónico, que fue una quimera, no se cumplió. La cibersalud, allí se suponía, y se supone, no conozco proyectos a fondo, pero que las historias clínicas de los países inicialmente y de muchos países deberían estar interconectadas. Obama hace algunos años eh,
tuvo una iniciativa que se llamaba la medicina de precisión, donde tenía dos objetivos iniciales, ¿no? El primero era compartir eh, información genética, básicamente de cáncer, oncológica, y que estuviera a disposición o estuviera en red para que cualquier médico lo pudiera utilizar. Luego llegó, terminó su gobierno y no sé si este proyecto continuó, creo que no. Y estas fueron una de las pocas iniciativas que tenían que ver con cibersalud. Es más, en Latinoamérica es probable que historia clínica no pueda salir del lugar donde te atiendes y no pueda ser compartida con otros centros médicos porque simplemente no estamos haciendo cibersalud. Y también se hablaba de telemedicina, es decir, asistencia en operaciones quirúrgicas de riesgo, donde podían interactuar una serie de médicos especialistas de cualquier lugar del mundo y que contribuyeran a realizar una operación con éxito sin necesidad de la presencia física, cosa que la pandemia nos ha dicho que tendría que haber sido así hace muchos años. Es decir, el ciberempleo, que a pie forzado muchas empresas y muchas instituciones de la administración pública han tenido que generar empleos con servicios no presenciales, pero no ha sido una política planificada para que la administración pública o los negocios privados vayan tendiendo hacia el ciberempleo. Eso también ha sido una de las líneas de acción que no se desarrollaron por una serie de cuestiones que tienen que ver finalmente con lo económico, ¿no? Porque estudios para trasvasar las funciones de un trabajador a un cibertrabajador necesitan de algún tipo de inversión, pero que finalmente la pandemia nos ha obligado a pie forzado a generar ciberempleo. Y prueba de la educación también es que yo estoy compartiendo esto con un auditorio en México, ¿no? La ciberagricultura, que también de alguna manera ha tenido un desarrollo más o menos sostenido con los drones que ahora pueden determinar las características del terreno y además con el trabajo de datos puede hacerse una ciberagricultura mucho más rentable y mucho más productiva, ¿no? Y la ciberciencia, que todavía es una de las deudas que tienen los gobiernos latinoamericanos para con los científicos, ¿no? Entonces voy a centrarme había dos aspectos que había que resolver después del 2015, que era saber cómo va la gobernanza de Internet y cuál era su implementación y seguimiento, que creo que todavía estamos en una etapa de hacer un seguimiento, de tener nuevos diagnósticos, porque el mundo del 2020 hacia aquí ha cambiado diametralmente. Algunos le llaman nueva realidad, nueva sociedad y una serie de... ¿Y por qué el sistema de Naciones Unidas insistía en el gobierno electrónico? Por una sencilla razón, porque mejoraba en líneas generales la calidad de vida de los ciudadanos. Porque mientras haya mejoras de servicios públicos, la calidad de los ciudadanos, la calidad de vida de los ciudadanos también va a mejorar sustantivamente. En mi país, por ejemplo, que es un país de geografía difícil, que tiene los Andes que llegan hasta casi los 7.000 metros, el obtener una partida de nacimiento, un registro de identificación como ciudadano, a veces implicaba movilizarse no algunos kilómetros, sino cientos de kilómetros para hacer un trámite que pudieran, las difusiones, los nacimientos, todo estaba ligado a la presencialidad. Por eso es que cuando vino la pandemia, muchos de los servicios públicos colapsaron porque no sabían cómo registrar
niños sin llevarlos al lugar, no se podían emitir eh, eh, documentos de identidad, no podían registrarse las muertes que han sido numerosas en la pandemia, y eso ha tenido que resolverse en el camino. Y eso demostraba que el gobierno electrónico no había tenido un impulso en nuestros países. Yo eh, conozco poco de la realidad mexicana, pero me imagino que también ha tenido estos bemoles que, que hacen que haya ciudadanos en diferentes categorías, ¿no? Ciudadanos que pueden acceder muy fácilmente a los servicios públicos y otros para los cuales acceder a un servicio público es casi una odisea y una pérdida de tiempo y de una serie de factores que hacen que todos los ciudadanos no tengamos acceso de igual manera a los mismos servicios. Y eso, si ustedes lo ponen en blanco y negro, podría decirse que tiene un efecto social inmediato. Mientras más fácil sea para el ciudadano acceder a los servicios que brinda el Estado, mucho mejor será su calidad de vida. Y eso son uno de los principios fundamentales que los estados o los gobiernos han descuidado y que la pandemia nos ha hecho notar. Y entonces aquí se enumera una serie de cuestiones en los que estaría beneficiado el ciudadano, ¿no? Ya hemos dicho que mientras mejores sean los servicios, mejor calidad de vida tendrá el ciudadano, ¿no? Hay una mejor supervisión de los actos de gobierno. Eh, Se puede hacer un seguimiento del manejo presupuestal, del manejo de la cuestión pública, sin necesidad de estar escrutando eh, tan complejamente a cómo funciona el Estado, y por eso la mayoría de estados latinoamericanos tiene las famosas leyes de acceso a la información pública y transparencia, que deberían estar además en portales públicos, y ya ni siquiera debería ser necesario que el ciudadano se acerque a una dependencia de la administración pública para pedir, valga la redundancia, para pedir información que es de su interés. Eso debería estar al acceso de todos los ciudadanos. Y esa es una de las cuestiones que el gobierno electrónico ha debido resolver hace muchos años. Y obviamente que tiene que haber un marco regulatorio que respalde este gobierno electrónico, ¿no? O sea, la gobernanza depende mucho de las normas que regulen esto. Esto lo he tomado del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha estado detrás del desarrollo del gobierno electrónico, y pone 5 elementos que creo son claves para el desarrollo de un gobierno electrónico o el e-government. Primero, tener servicios digitales, la interoperabilidad, que aunque parezca obvio y sencillo, es una de las cuestiones que no han desarrollado los gobiernos, que a todo nivel de la administración pública, en horizontal o en vertical, haya interoperabilidad entre las tecnologías de la información. Probablemente, y las famosas licitaciones públicas no permitan esto porque cada ciudad, eh, cada municipalidad, cada gobierno regional o cada estado le convenga comprar lo que se le da la gana porque no le interesa la interoperabilidad. Y la interoperabilidad es una de las responsabilidades que tiene cualquier acto de gobierno, cualquier nivel, desde el ayuntamiento más pequeño hasta el gobierno central, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El manejo de datos, que ya lo dije, la mayoría de gobiernos del mundo no se ha tenido la capacidad para manejar datos de diferente índole, especialmente de la pandemia. O sea, el número de muertos, de exceso de muertos, no de muertos, no se han contabilizado como muertos por COVID.
porque a los gobiernos tampoco les ha interesado comprobar si en efecto estos muertos eran enfermos. De manera que los datos que se manejan a nivel mundial están muy, pero muy maquillados. Y eso se ha demostrado porque los estados no les ha interesado manejar datos certeros y fidedignos para poder hacer una toma de decisiones. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué significa si tienes un exceso de muertos? Por supuesto que es importante para la toma de decisiones y es importante para la economía de un país. Si tienes enfermo de COVID, tendrás que saber qué porcentaje muere para saber qué cantidad de camas UCI debes tener, qué cantidad de medicinas debes comprar. Si no manejas bien los datos, o puedes gastar en demasía, puedes gastar por debajo de lo que necesitas. Nos damos cuenta que los datos sí son necesarios en todos los aspectos para un gobierno. La identidad digital y la firma digital, es decir, que el ciudadano pueda con su documento acceder a todos los servicios que puede brindar un gobierno o un país. Finalmente, la ciberseguridad, que es uno de los elementos claves para el desarrollo de sistemas basados en tecnologías, porque ya hemos visto que los datos de las personas son fácilmente vulnerados en algunos sistemas que no tienen los elementos necesarios para desarrollar la ciberseguridad. Y hay una serie de recomendaciones que hace el BIC, por ejemplo, el sistema multicanal, o sea, que no haya una sola vía de comunicación con el Estado. Yo me imagino que la realidad mexicana será muy parecida a la del Perú, donde para pedir, por ejemplo, una solicitud de acceso a la información pública, hay que ir a la secretaría o al ministerio y escribirlo, cuando eso no debería ser así. Debe haber un sistema multicanal, que pueda ser por correo, que pueda ser por un formulario, lo que sea. Pero no debe haber una vía única para interactuar con el Estado. Debe haber un portal único de servicio. He visto que en la pandemia muchos países están orientándose a un portal único de servicios, algunos con más éxitos que otros, porque algunos han hecho un portal único, pero que en lugar de facilitar la vida de los ciudadanos, se las ha complicado más. Porque eso obedece a políticas, pero que tienen que ser muy, pero muy razonadas. No responde a políticas que son realmente improvisadas. De manera que eso es lo que tenemos que ver. Un catálogo de trámites, es decir, que los ciudadanos desde este portal único puedan saber cómo realizar sus trámites y sin estar yendo a una secretaría, de la secretaría a una subsecretaría y de allí hacia abajo, de manera que probablemente si desconoce cómo funciona el aparato del Estado, no pueda utilizar un servicio. Y una carpeta ciudadana, es decir, que todos sus trámites estén en una sola carpeta. No hay por qué complicarle la vida al ciudadano o complicarle las posibilidades que tiene el ciudadano de acceder a los servicios que brinda el Estado. Y obviamente tiene que haber un marco normativo, la gobernanza es fundamental, debe haber comunicación en todos los niveles de gobierno y saber, saber cómo elegir las herramientas tecnológicas. Voy a apurarme un poquito porque la última parte creo que también es fundamental. Y está relacionada con la ética de la información, ¿no? La ética de la información es una ética transversal, no le pertenece a los bibliotecarios, a los periodistas, a los médicos, al informático, sino es una ética que tiene algunos elementos muy claros para aplicarla, pero que puede aplicarse en diferentes contextos y en diferentes actividades profesionales. La ética de la información pide sugiere tres conceptos fundamentales: disponibilidad, accesibilidad y precisión. Miren, qué sencillo
pero qué completo. Puede haber disponibilidad, pero no accesibilidad. Y puede haber disponibilidad, accesibilidad, pero no precisión. Y cuando hablamos de precisión, hablamos de contenidos informativos, de pertinencia. Si no trabajamos con contenidos pertinentes o datos, ahora que están de moda, probablemente no estemos haciendo o no estemos cumpliendo un buen rol en términos de la ética de la información, ¿no? Los recursos informacionales deben cumplir con esta premisa para que le llegue a quien debe, ¿no? Y yo sí tomo como marco de referencia a Luciano Floridi. Hay un texto que creo que todo el que estudia o está involucrado en el ámbito de la información debería conocer. Es un texto base con el que comienza a desarrollar una serie de principios y fundamentos de la ética de la información, y es ética de la información, su naturaleza y alcance, ¿no? Y él dice que nos encontramos en una infósfera. Es decir, la infósfera toma el nombre de la biosfera, ¿no? Que es el medio ambiente en el que nos desarrollamos, y este sería un medio ambiente informacional, ¿no? Y entonces, todo lo que favorece al desarrollo de la infósfera, para Luciano Floridi, sería ético. Todo lo que va en contra de la infósfera, es decir, del desarrollo de las entidades informacionales, estaría yendo en contra de la ética de la información. ¿Y por qué para él es importante el desarrollo de la ética de la información? ¿Y por qué es importante el desarrollo del gobierno electrónico, de la virtualidad? Porque dice que el ser humano se encuentra actualmente en la hiperhistoria. ¿Qué es la hiperhistoria para Luciano Floridi? Él dice que nosotros ya no interactuamos con la tecnología, sino que dependemos de la tecnología. Por lo tanto, deberíamos establecer principios éticos para poder interactuar con esta tecnología. Ahora, últimamente se está hablando mucho de inteligencia artificial, ¿no? Obviamente, es una preocupación porque la inteligencia artificial no tiene ética. Bueno, y es un producto humano, pero este producto humano tiene que desarrollarse bajo cánones éticos. Imagínense que un misil posee inteligencia artificial. Y cuando se construye un misil y se le da indicaciones de funcionamiento bajo inteligencia artificial, tiene que hacerse, aunque la guerra no es ética, obviamente, pero tiene que hacerse bajo cánones éticos. Y entonces, este concepto de hiperhistoria para mí es uno de los más apropiados que hay actualmente para entender cómo se van desarrollando las sociedades actualmente. Y señala 4 leyes que van a encontrar en este artículo y que creo que se aplican a cualquier campo de estudio, ¿no? Y dice, para él la entropía es el caos informativo, básicamente. Entonces dice, nunca se tiene que producir entropía. La ausencia de información semántica, es decir, sin significado, es la infósfera. O sea, que nosotros, como agentes morales, nunca deberíamos producir entropía. Quien está produciendo entropía o caos en contra de la información está incumpliendo una de las leyes que deberían ser principios para el ejercicio profesional. Debe prevenirse la entropía en la infósfera. Se debe eliminar la entropía, o sea que si encuentras en una organización entropía, deberías eliminarla, porque eso no favorece a la ética de la información. Y se debe garantizar el bienestar, la cantidad, la calidad, la variedad de la información en la infósfera. Cantidad y calidad. Miren qué visionario ha sido. Disculpen, ahora que nos encontramos en entornos donde la desinformación ha sido uno de los
elementos que más ha surgido a partir de la pandemia, ¿no? Tenemos cantidad, pero probablemente no calidad. ¿Y por qué es importante el desarrollo de una ética de la información en torno de cantidad y calidad? Porque ya es un hecho casi irrevertible que tenemos que convivir con la desinformación. O sea, la desinformación, por ser buenos agentes morales, no va a desaparecer. Se va a seguir produciendo por intereses gubernamentales, por intereses económicos, por intereses del grupo. Entonces, nuestra labor, en lugar de debilitarse, se ha fortalecido muchísimo, muchísimo. Porque, y en esto se está centrando la calidad. La calidad es comenzar a generar información que no proponga lo contrario, ¿no? Desinformación, que no proponga caos. Y creo que ahí sí hay una serie de elementos que tenemos que desarrollar. Ahora se habla de información, alfabetización informacional, mediática, digital, pero bueno, es un desafío que ha surgido a partir, con mucha más urgencia, porque ya existía el desafío, que ha surgido con mucha más urgencia a partir de la pandemia. Y estos son los cánones éticos que tendríamos que surgir, sobre todo en favor de la construcción de una ciudadanía y de su participación. Esto es lo que señala Floridi en términos de entropía. Dice que es el grado de desorden de un sistema, genera desorganización y finalmente que no hay info, y es todo lo contrario al infosfera, ¿no? Y él hace un símil aquí de cómo deberíamos equilatar las propiedades de la infosfera contra la entropía, ¿no? Dice, donde hay disponibilidad, debería haber disponibilidad. Donde hay secreto, debería haber diseminación. Debería haber accesibilidad, usabilidad. Donde hay inaccesibilidad, debería haber compartibilidad. Donde hay desorden, orden, sistematicidad. Donde hay inexactitud, debería haber exactitud, precisión. Donde hay parcialidad, debería haber integridad. Donde hay superficialidad, debería haber exhaustividad. Todo en términos informativos, obviamente. Donde hay inautenticidad, debería haber autenticidad. Donde hay algo que no es fiable, debería haber fiabilidad. Donde hay pobreza informativa, debería haber riqueza informativa. Donde hay esterilidad, debería haber fertilidad, utilidad y productividad. Resume el caos y las propiedades de la infosfera de una manera concreta y sin conceptos muy complejos que podríamos asumir desde ya a partir de ahora como agentes morales que se dedican a la transferencia y la diseminación de la información, ¿no? También se ha generado una ética de datos y hay que tener, creo que, niveles de responsabilidad ética con los datos, por ejemplo, en su generación, grabación, curaduría, procesamiento, difusión, intercambio, uso. En una reunión que hubo esta de las métricas que hubo hace menos de un mes, ya se hablaba de política de datos, ¿no? De cómo manejar los datos para que esto sea lo más transparente posible. Los algoritmos que tienen que ver con inteligencia artificial, agentes artificiales, aprendizaje automático, bots, y la práctica, ¿no? Que debe haber una responsabilidad en la innovación, en la programación, combatir la piratería y tratar de incorporarlos a una ética que se está proponiendo y que debe proponerse de cara al futuro. Y finalmente hay un artículo que se publicó en el 2020 justamente a partir de, y con esto termino, a partir de la utilización del GPS y el seguimiento que se hacía a los ciudadanos a partir de nuestro famoso móvil o celular, como quieran llamarle,
y él planteaba alrededor de 13 preguntas para poder utilizarlas a nivel de políticas gubernamentales en torno al uso de datos personales electrónicos, ¿no? Decía, es necesario que un gobierno se conecte a nuestro móvil. Es proporcionada la acción de un gobierno para utilizar nuestros datos permanentemente. Esta utilización ha sido efectiva, oportuna, popular, si queremos llamarle de alguna manera, y ha sido precisa. O sea, este seguimiento ha servido para algo, eso es lo que se pregunta Floridi. ¿Se ha fijado una temporalidad? O sea, ¿todavía tienen nuestros datos o ya los eliminaron? Porque ya la pandemia está en otras fases, ya creo que en muchos países está volviendo a la normalidad. ¿Fue voluntario? ¿Nos obligaron? Esta actividad que ha tenido el gobierno con respecto a la pandemia ha requerido un consentimiento del ciudadano, lo han hecho muchos países. Tus datos se han tomado de manera, se han anonimizado, como les llaman, o están todas tus características en esta toma de datos. ¿Tú tienes alguna capacidad de decisión para saber si tus datos todavía se están utilizando o no? ¿Te han dicho para qué los van a utilizar? Si tiene un propósito definido, o fue solo utilizado para la prevención y una vez que haya pasado, esto ya no debería ser así. Los datos que se han tomado son de acceso público o no. Y finalmente se pregunta, este es un artículo muy, pero muy bueno, cortito. Los autores se preguntan, una vez que termine la pandemia, ¿estos datos van a desaparecer? ¿O va a ser una especie de registro que van a tener los gobiernos para saber qué hace el ciudadano? Entonces, allí tendremos que estar abocados a saber qué van a hacer los gobiernos con nuestros datos. Preocupante. Ya nuestros datos eran utilizados y ahora con mucha más frecuencia. Las telefónicas rastrean nuestros movimientos todo el día y presumo, no estoy seguro, que estos movimientos les dan datos residuales de nosotros, como por ejemplo que hacemos el domingo, si vamos a misa, si vamos a jugar al fútbol, vamos de parranda, de manera que estos datos residuales, porque no son datos concretos, les sirven para generar más negocio. La incógnita está allí, el trabajo que se nos viene es durísimo y creo que hay que tomar nota en el momento y las circunstancias en las que nos encontramos para saber qué políticas debemos tomar como ciudadanos y como gobierno. Pero es importante que sepamos que los datos le pertenecen a las personas, que le pertenecen a los ciudadanos y no a los gobiernos. Esto es algo de lo que les he querido mencionar y les agradezco la atención y estoy dispuesto a escuchar preguntas. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Ya está. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo para esta Ya, conferencia. no se preocupe. No sin antes agradecer de nueva cuenta la confianza de nuestros conferencistas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua para compartir su conferencia con nosotros. En este sentido, me permito leer la constancia que emite la Universidad Autónoma de Chihuahua.
La Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Filosofía y Letras, otorga la presente constancia al doctor Alonso Estrada Cuscano por su valiosa participación en la conferencia por la 43ª Semana del Humanismo, Ética y Educación como herramientas contra la brecha social, con su conferencia magistral Gobierno Digital y Datos, Políticas para la Innovación en Tiempos de Crisis, llevada a cabo de manera virtual el lunes 4 de octubre del 2021 de 18 a 19 horas. Esta constancia se la enviaremos por correo junto con nuestro agradecimiento. Muchas gracias y buenas noches con todos y gracias por la invitación nuevamente y ya estaremos en contacto en algún momento. Es así que finalizamos esta conferencia, la 43ª Semana del Humanismo. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.